Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están pendientes siempre a los videos de su canal de YouTube La Biblia Dice? Mi nombre es David Ramos, licenciado en Teología, y en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema titulado prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que tú colocas en tu vida para con Dios y con los demás? ¿Cuál es tu escala de prioridades? Si tuviéramos que enumerarla del 1 al 6, que es el número del hombre, ¿cuál sería tu escala? ¿Cuál sería tu primera prioridad, tu segunda, tu tercera, y tu cuarta, y tu quinta, y tu sexta? Vamos a estar hablando de ese tema en específico. Prioridades. Número 1, tenemos que la palabra de Dios nos enseña que nuestra primera prioridad en la vida debe ser Dios. Es decir, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y después lo demás. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6:5, dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas son las palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ella estando en casa, y andando por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, es decir, en todo tiempo. Amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es decir, todo tu ser, adorando y alabando y glorificando a Dios, teniendo a Dios en primer lugar. Hay algunas ocasiones que yo he escuchado, por ejemplo, que le dicen a uno que debe tener como primera prioridad Dios, en el ejemplo de que si vas a la iglesia o no vas a la iglesia. Pero si por algún motivo tú no pudiste asistir a la iglesia ese día, es un motivo de salud o un motivo personal que no te permita ir ese día a la iglesia, eso no quiere decir que tu prioridad en la vida que tú no tienes a Dios como primero en la vida, porque va a haber ocasiones donde por algún motivo uno no va a poder ir a la iglesia. Eso no quiere decir que uno no pone a Dios como prioridad. Pero en cuanto sea posible y tengamos la voluntad, el dinero y todo a nuestro favor para ir a la iglesia, pues debemos ir. Y tener a Dios en primer lugar. Tener a Dios en primer lugar implica que todo, o sea, no solamente cuando vamos a la iglesia es que ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, no. Todo nuestro ser, toda nuestra vida está inclinada a obedecer a Dios y su palabra y ponerlo a Él en primer lugar en todo lo que hacemos. Dios quiere que lo amemos. Dios quiere que todo el tiempo estemos pensando en Él y su palabra. Si vamos a hablar de tener a Dios como primero en nuestras vidas, el primer lugar donde se debe situar Dios es en nuestra mente, en nuestro cerebro. Ese es el primer lugar donde debe estar Dios. Aquí en nuestras mentes debe estar Dios todo el tiempo. ¿Y cómo está Dios en nuestras mentes todo el tiempo? En nuestros pensamientos. Bueno, a través de su palabra. Es decir, debemos leer la palabra de Dios y esa palabra de Dios
va a permanecer aquí en nuestras mentes, y de esa manera vamos a amar a Dios con toda nuestra mente. Es decir, nuestro pensamiento siempre va a estar ligado a la palabra de Dios. Y cuando vengan pensamientos equivocados o que son en contra de la palabra de Dios, pues nuestra mente va a luchar contra esos pensamientos, recordando o sacando a relucir los mensajes de la palabra de Dios que están grabados ya allí en nuestras mentes. Por eso es importante memorizar la palabra de Dios. En nuestra alma ya muchos saben que se compone por 3 elementos principales, que son mente, voluntad, emoción. Es decir, nuestras emociones deben estar ligadas a Dios. Debemos siempre pensar, bueno, ¿cómo actuaría Dios? ¿Cómo reaccionaría Dios ante esta situación? Siempre nuestra mente, nuestro corazón conectado con la palabra de Dios. En cualquier situación que se nos presente, siempre poniendo a Dios en primer lugar, diciendo, ¿qué pensaría Dios de esto? ¿Qué haría Dios de esto? ¿Cómo reaccionaría Dios ante esta situación? ¿Qué haría Jesús si le hicieran esto o aquello? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me dice acerca de esta situación? Eso es poner en primer lugar a Dios. Cuando usted sale de su casa, antes de salir, orar a Dios, poner a Dios el camino, la ruta, el transporte, el lugar donde va a estar. Eso es poner en primer lugar a Dios. Cuando usted va a buscar un trabajo, usted tratar de que ese trabajo no le impida glorificar a Dios. Si usted va a buscar un trabajo donde usted sabe que va a estar rodeada o rodeado de personas que no glorifican a Dios, entonces allí es donde se ve el primer lugar que nosotros ponemos para con Dios. Es decir, vemos que nuestro trabajo también glorifica a Dios, que nuestro trabajo también hace parte de la prioridad. Es decir, nosotros ponemos a Dios por encima de nuestro trabajo y determinamos honrar a Dios en cualquier sitio donde nos encontremos. Eso es poner en primer lugar a Dios, porque podemos asistir a la iglesia y creer que de esa manera estamos poniendo en primer lugar a Dios, pero en el resto de roles en que nosotros nos desempeñamos, no lo hacemos. Por tanto, hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Es decir, debemos ir a la iglesia, pero para poner en primer lugar a Dios, ¿cierto?, en cuanto sea posible, pero también debemos poner en primer lugar a Dios en cada uno de los roles en los cuales nos desempeñamos. Por ejemplo, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, en la universidad, cuando estamos en la esquina de nuestra cuadra, cuando estamos en una actividad, cuando estamos rodeados de personas que están haciendo cosas que a Dios no le agrada. Allí vamos poniendo en primer lugar a Dios. Es decir, nuestro corazón desde el primer instante debe estar dispuesto a agradar a Dios en todo. Debemos tener la disposición de darle el primer lugar a Dios siempre en nuestras vidas. Eso quiere decir también que nosotros debemos adorar a Dios y conocer a Dios desde la experiencia. No podemos solamente tener la teoría de quién es Dios,
la teoría de la oración, la teoría de la Biblia, sino también la práctica. Es decir, debemos tener una relación con Dios, debemos hablar con Dios, debemos conocerlo, debemos adorarle, debemos entrar en intimidad con Dios, y de esa manera vamos a estar como las personas cuando están enamoradas, pues pensando todo el tiempo en el Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, todo el tiempo pensando en Dios y en su palabra. De esa manera nosotros ponemos en primer lugar a Dios. Es decir, no solo cuando vamos a la iglesia, porque esa es una parte, sino en cada lugar que tú te desempeñes, que yo me desempeñe, en esos lugares nosotros vamos a poner en primer lugar a Dios. Por ejemplo, si usted está en su trabajo y alguien quiere hacer algo deshonesto y quiere involucrarlo a usted en esa actividad deshonesta, usted va a poner en primer lugar a Dios y usted le va a decir, no, a mí no me metas en ese asunto. Y si me toca perder el trabajo, lo pierdo, pero yo no voy a traicionar los principios de la palabra de Dios, y yo voy a poner en primer lugar a Dios siempre. Me acuerdo yo de una película cristiana donde un muchacho, un joven, estaba desesperado, necesitaba buscar trabajo, encontró trabajo y después de muchas luchas, de mucho esfuerzo, lo recomendaron, encontró un trabajo, y en ese trabajo le hicieron una prueba. Lo iban a poner de supervisor, pero le dijeron que tenía que reportar, si eran 60 cajas, tenía que reportar 59, y esa caja iba a ser para otro negocio. Cuando él vio que eso no era correcto, lo pusieron entre la espada y la pared. Es decir, le dijeron que si no hacía eso, inmediatamente lo iban a sacar del trabajo. Él dijo, no, yo prefiero poner en primer lugar a Dios. Entonces, si me toca perder el empleo porque no quiero hacer algo deshonesto, entonces prefiero perder el empleo. Para sorpresa de él, los jefes lo estaban probando, y lo que hizo fue subir más rápido, ascender al puesto de supervisor, gracias a su integridad, a su honestidad, y por poner a Dios en primer lugar. Es decir, el primer lugar, cuando le damos el primer lugar a Dios, lo hacemos en todas las áreas donde nosotros nos desempeñamos, en todos los roles, en cada lugar donde estemos, no solo en la iglesia, no solo en reunidos con los hermanos, no solo en el lugar donde nos reunimos a hablar de Dios, sino en los lugares donde no hay cristianos, y en los lugares donde podemos ser tentados a traicionar a Dios. Allí es donde quiere Dios que tú y yo lo pongamos a Él en primer lugar. Entonces, nuestra prioridad en la vida debe ser primeramente Dios. La segunda prioridad de tu vida debe ser tu propia vida. Es decir, yo, después de que amo a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, en cada lugar donde yo me desenvuelva, le doy el primer lugar a Dios. Bueno, ahora Dios quiere que tu segunda prioridad sea tu vida. Es decir, que te cuides, porque a veces nosotros nos descuidamos, no solamente en el aspecto físico del corte de cabello, de rasurarse, de arreglarse el cabello, las mujeres, de qué sé yo, de la vestimenta, no solamente de esa cosa nos debemos cuidar, nos debemos cuidar de los vicios, de las cosas que nos perjudican, que nos enferman. Por ejemplo, si usted está un poco obeso, debe bajar de peso, porque usted sabe y los médicos le dicen que su peso
le puede generar enfermedades y puede tener riesgo de sufrir un infarto. Entonces debemos cuidar nuestro cuerpo. La Biblia dice que el que destruye su cuerpo, pues Dios hará también lo mismo. Entonces debemos cuidarnos, cuidar nuestra salud. Eso no es malo, no es pecado. Ir al médico, hacer un chequeo de mi salud, mirar cómo están los triglicéridos, mirar cómo está el colesterol, la glicemia, ponerme a una, digamos así, a una dieta. Eso no es malo, eso no es pecado, porque queremos de pronto satanizar todo, ¿no? Dios quiere que cuidemos nuestra salud. De hecho, el gran evangelista Gigi Ávila iba al gimnasio, alzaba pesas, por eso que ustedes lo veían a él siempre bien, se veía como cuando una persona hace pecho con las pesas, porque él iba a un gimnasio, él hacía ejercicio, por eso duró tanto tiempo, y él mantuvo también cuidando su cuerpo. Así que no es pecado cuidarse, no es pecado comer bien, no es pecado ir al médico, hacerse un chequeo. Cuide su salud, cuide su cuerpo, porque el cuerpo, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo. Es decir, así como nosotros cuidamos la iglesia, que se barre, se le pasa el trapero, digamos así, se limpian las sillas, se limpian los vidrios y se mantienen limpiecitos, se echa aromatizante, se está pendiente de con un trapito limpiar los instrumentos, limpiar el púlpito. Bueno, de esa manera, así como cuidamos el templo físico del Señor que nos ha dado para reunirnos a alabar su nombre, también debemos cuidar nuestro cuerpo. Así, de la misma manera, debemos cuidarnos nuestros ojos, debemos cuidar nuestros oídos, debemos cuidar todo el cuerpo que Dios nos ha dado. Debemos cuidarlo. Es decir, si usted sabe que, por ejemplo, estar muy pegado a las pantallas de los celulares, de la computadora, le está dañando su vista, bueno, cuide su vista, póngale un filtro a la computadora. Si usted sabe que la alimentación que está ingiriendo, está comiendo mucha grasa, está comiendo mucho azúcar, bueno, cuide su cuerpo, bájele a la grasa, bájele al azúcar. En la Biblia usted no va a encontrar que la Biblia diga no coma tanta grasa, no coma tanta azúcar, pero la Biblia sí dice el que destruye su cuerpo, pues Dios lo destruirá también. Entonces ¿eso qué quiere decir? Que debemos cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo. Y cuando nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, nos amamos a nosotros mismos, entonces esa viene siendo la segunda prioridad en nuestras vidas. Y no podemos amar a otros si no nos amamos nosotros mismos. Yo no puedo transmitir a otros mi amor si primero no me amo a mí mismo. Entonces, primeramente amo a Dios, pero después me amo a mí mismo, es decir, me cuido, amo mi propia vida. Si yo veo que hay un peligro, yo no me voy a ir hacia donde está el peligro, porque yo me quiero a mí mismo, amo mi propia vida y me cuido. Cuida a mi familia, cuido a los míos. Cuando me cuido a mí, cuido a mis hijos, cuido a mi familia. Entonces, mi segunda prioridad en la vida es mi propia vida. Ahora bien, la tercera prioridad en mi vida debe ser mi familia. Y cuando digo que mi familia, estoy hablando de que hay dos tipos, digamos así, de situaciones. Por ejemplo, cuando yo digo mi familia, no estoy diciendo mi hogar. Cuando digo mi hogar es porque estoy casado. Entonces, mi hogar quiere decir mi esposa, mis hijos.
Cuando digo mi familia, es cuando estoy soltero, es cuando digo mi mamá, mi papá, mis hermanos. ¿Ya? Y si tengo hijos, pues mis hijos. Pero no vivo con mi esposa, sino con mis hijos. Entonces, para aclarar ahí. Entonces, mi tercera prioridad en la vida debe ser la familia. La familia. Ahora bien, si estoy soltero y no tengo hijos, mi prioridad en la vida, mi tercera prioridad será mi familia. Y mi familia la compone mi mamá, mi papá y mis hermanos. Primeramente, mis padres, ¿cierto? En ese orden de prioridades. Yo primeramente debo ayudar a mis padres y después a mis hermanos. Porque, de hecho, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el único mandamiento con promesa que te permite alargar tu vida. Es el único mandamiento con promesa. Entonces, tu prioridad como soltero, en tercer lugar, será tu familia. Y tu familia es tu papá y tu mamá. Hónralos, ayúdalos, si los puedes ayudar económicamente, como puedas ayudarlos, ayúdalos. Y después a tus hermanos. Siempre poniendo en primer lugar a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que se cumpla en ti esa promesa de larga vida en esta tierra. Entonces, cuando usted pone en prioridad a Dios, en primer lugar, pone en segundo lugar su propia vida, en tercer lugar su familia, usted va cumpliendo ya, va teniendo el orden correcto, va teniendo el equilibrio que necesita para poder salir adelante, para poder subir. Ahora bien, lo que es la familia, sucede el caso de que hay hijos que no quieren honrar a sus padres y a sus madres. Entonces, los que no quieren honrar a padre y madre, ya ustedes saben que entonces su tiempo en la tierra se va a cortar. Y los que honran a su padre y a su madre y ayudan a sus hermanos, pues ya ustedes saben que su tiempo en la tierra va a ser de larga vida. Y no solamente larga vida por ser larga vida, sino una larga vida en bendición y en prosperidad. Porque eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que honras a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida, y una larga vida en bendición. Ahora bien, si usted es casado, no solo debe honrar a su familia de papá, mamá y hermanos, sino que ahora debe honrar su hogar. ¿Y a qué le llamamos hogar? ¿A qué le llamamos hogar? Hogar le llamamos a el esposo, la esposa y los hijos. El esposo, la esposa y los hijos componen lo que nosotros conocemos como el hogar, que viene, ¿cierto?, de una hoguera, de que se reúnen alrededor de una hoguera y se dan calor, se dan fuego. Entonces, el hogar debe estar, si yo estoy casado, entre la familia y el hogar, mi hogar debe estar primero. Es decir, mi esposa, mis hijos deben estar primero. Es decir, yo debo proveerles a ellos primero, porque eso es lo que dice la Biblia: deja a tu padre y a tu madre y únete a tu hogar, a tu pareja, los dos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su pareja. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que aquí es donde vienen los conflictos. Yo quiero honrar a mi padre, honrar a mi madre, pero sin dejar de tener como prioridad mi hogar.
Entonces debo aprender a tener equilibrio en eso. Es decir, yo no puedo ayudar a mi papá y a mi mamá y desamparar a mi esposa y a mis hijos. Pero tampoco puedo ayudar a mi esposa y a mis hijos y desamparar a mi mamá y a mi papá. Tengo que aprender a tener equilibrio, porque resulta que cuando las parejas se separan, aunque no es la voluntad de Dios que haya el divorcio, pero cuando las parejas se separan, o los novios ya dejan de ser novios, ya esa familia de la pareja ya se va a alejar de mí. Y los únicos que me van a quedar a mí va a ser mi papá, mi mamá y mis hermanos. Entonces, en ocasiones hay personas que ponen en primer lugar su hogar, pero descuidan a su papá, a su mamá y a sus hermanos y los ponen, mejor dicho, los desaparecen. Una vez que tienen su hogar, desaparecen papá, mamá y hermano. Ya no tengo papá, no tengo mamá, no tengo hermano. Entonces, cuando les va mal por no honrar a su papá y a su mamá y ayudar a sus hermanos, entonces les va mal, pero ya su pareja ha hecho que esa persona abandone a sus padres. No. Debemos tener un equilibrio. Es decir, si mi pareja no gusta de mi familia, si mi esposa no gusta de mi familia, entonces tampoco gusta de mí, porque ella se va a casar conmigo y con mi familia. Y si yo no gusto de la familia de mi esposa, también hay problemas, porque yo me voy a casar con mi esposa y con la familia de mi esposa. Entonces, no podemos desamparar el hogar por ayudar a la familia, pero tampoco podemos concentrarnos solamente en el hogar y olvidarnos de que tenemos familia. Porque en el momento de la separación, quien siempre va a tener los brazos abiertos va a ser nuestra familia. La familia de nuestra pareja se va a alejar de nosotros, no en todos los casos, pero casi siempre en todos los casos, cuando ya esa relación haya terminado. Pero nuestra familia nunca, jamás se va a alejar de nosotros. Nuestra cuarta prioridad debe ser entonces el trabajo. El trabajo, porque necesitamos trabajar para poder subsistir. La palabra de Dios dice que gracias al castigo que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén, Adán debía entonces trabajar, aunque Adán antes también trabajaba, trabajaba pero de una manera más, digamos, más agradable. Es decir, los animales hablaban con él no tenía que arar la tierra le daba frutos, él nada más tenía que recogerlo, o sea, era todo en bendición. Pero después del pecado de Adán, entonces viene la consecuencia, y una de las consecuencias es que vendría el trabajo duro para los seres humanos. Entonces tendríamos que trabajar. El trabajo te permite ganar recursos, y esos recursos te permiten ayudar a tu familia y a tu hogar, para los que están casados. También el trabajo te permite obtener recursos para lograr tus sueños, alcanzar tus metas, comprar una casa, comprar un carro, estudiar una carrera, viajar a un lugar que no conoces. Entonces siempre el dinero que ganes producto de tu trabajo te va a ayudar a alcanzar metas de felicidad, metas que tú te has planteado y que solamente a través del trabajo duro es que vas a poder conseguir. Es decir, si tú no trabajas, no vas a poder alcanzar las metas que te has propuesto.
Y lo otro es que si tú no trabajas, no tienes ingresos para ayudar a tu familia, y mucho menos vas a tener ingresos para ayudar en tu hogar y a tus hijos. Entonces, cuando tus hijos te pidan la merienda, no vas a tener. Cuando tus hijos te digan que les compres el uniforme, no vas a tener. Cuando tú quieras comprarte algo en una tienda o en una panadería, no vas a tener cómo hacerlo. Cuando los que tienen hogar, cuando tú quieras salir con tu esposa a un restaurante, no vas a tener para comprar una comida, porque no trabajas. Es decir, debemos trabajar. En la Biblia Dios nos enseña a través de lo largo de la palabra que Dios siempre utilizó a personas ocupadas, personas que estaban trabajando, personas que estaban ya laborando, que estaban haciendo algo. Dios siempre escogió personas así. Pedro estaba pescando, y así, si usted se pone a mirar, Pablo estaba trabajando para el imperio. Todos los que escogió Dios estaban haciendo algo. Mateo estaba recaudando los impuestos. O sea, todos estaban trabajando y Dios los escogió. Por tanto, eso quiere decir que Dios no escoge personas sin oficio, sino que Dios escoge personas que están en oficio para ponerle más responsabilidades, porque sabe que tienen la capacidad para hacerlo. Entonces el trabajo te dignifica, el trabajo te pone en un lugar de testimonio, el trabajo te da honra, el trabajo te da un estilo de vida mejor, más agradable para ti, para tu familia y para tu hogar, para los que están casados. La quinta prioridad en tu vida, y ya con esto termino, debe ser entonces los amigos. Los amigos. Resulta de que no cualquier persona puede ser mi amigo. No cualquier persona puede entrar en la lista de mis amistades, porque ciertamente tenemos muchos conocidos. Conocemos personas en el barrio, conocemos personas en la universidad, conocemos personas en el colegio, conocemos personas en la iglesia, conocemos personas en la calle, conocemos personas en eventos, conocemos personas en diferentes tipos de lugares, en diferentes roles donde estamos desempeñando una función, pero esas personas no se consideran amigos, porque el amigo es una persona que ya ha compartido contigo y es una persona que tiene unas características de fidelidad y de lealtad que son diferentes a las personas que nosotros conocemos. Entonces, la manera como tú escojas a tus amigos, bueno, eso va a depender de ti, porque cada quien escoge sus amistades según le parezca. Pero por lo menos en mi caso, yo tengo pocos amigos, porque yo siempre trato de que mis amigos sean personas leales, sean personas en las que yo pueda confiar, así como yo también doy confianza y pueden confiar en mí y pueden saber que yo soy leal y que no traiciono la palabra que he dado. Así también busco que mis amistades sean de esa misma manera. Ese es el filtro que yo tengo. Entonces, no toda persona puede ser tu amigo. Acuérdate, tenemos muchos conocidos, pero no cualquiera puede ser tu amigo. Ahora Jesús, ese sí es nuestro fiel amigo. Jesús nunca nos va a traicionar. Jesús va a ser leal. Jesús va a ayudarnos siempre. Va a querer siempre lo mejor para nosotros, porque Él es nuestro fiel y único amigo.
Entonces, para resumir el tema del día de hoy de prioridades, las prioridades, según David Ramos, licenciado en teología, deberían ser: primero Dios, segundo tu vida, tercero tu familia u hogar, cuarto tu trabajo y quinto tus amigos. Si tú trabajas en ese orden de prioridades, seguramente te va a ir muy, pero muy bien. Hasta un nuevo programa, su hermano y amigo David Ramos en su programa La Biblia Dice.